Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz. Desde tu canal, Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Hoy nos encontramos a martes 24 de octubre del 2023, dándole gracias a Dios por un día más de vida, que gracias a su amor y su misericordia nos permite podernos reunir tú y yo para hacer este video. También la Santísima Virgen María no se puede quedar atrás, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos a el Salvador. Así de que ella tiene su lugar bien ganado en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón y especialmente en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios por este regalo de un día más de vida, que la Santísima Virgen, nuestra Madre, y también, como te digo siempre, pidiéndote que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú así lo consideras. De antemano, muchas gracias. También siempre te digo que tú no me puedes quedar atrás. Espero que estés en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, y la manera que tengo yo de agradecerte a ti por el tiempo que tú me regalas es de esta manera, con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. Uno, dos, tres, cuatro. Y de lo que se daba se acabó. De lo bueno poco. Y eso es con mucho cariño y con mucho respeto para ti. Así de que, sin más, hoy vamos a comenzar con lo que te voy a compartir hoy. Como siempre, es enseñanza para ir aprendiendo, reflexionando en nuestra vida, en nuestro corazón, haciendo los cambios necesarios en nuestra vida para ir aprendiendo más de la palabra del Señor. Como te digo, siempre te lo explico de una manera y de otra para que vayamos teniendo más conocimiento y saber de lo que nos habla cada evangelio. Te lo estoy compartiendo de varias maneras. Y ahora te voy a compartir es poner mucha atención. Tenemos que saber primeramente, cuando agarramos la Biblia, que al abrirla, como te digo siempre, mira la introducción de su contenido. Empezando con los evangelios y después con las cartas, después con el Antiguo Testamento, y leer el contenido de qué nos habla cada evangelio, en este caso los evangelios, y así poner atención con mucha paciencia, con mucha calma, leerlo en voz alta. Te lo recomiendo que lo leas en voz alta. A mí desde que estaba en la escuela me funciona de esta manera escuchar en voz alta, porque te escuchas lo que estás leyendo. Pero cada quien su manera, ¿no? Lo que me funciona a mí, posiblemente tú tienes otro tip, otra manera de aprender. Bueno, primeramente, ¿qué tenemos que fijarnos cuando leemos la palabra de Dios? En este caso te voy a hablar de los evangelios, y voy a comenzar con el evangelio de San Mateo, que lo encuentras en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y el Antiguo 46. Por lo tanto, la información que te voy a dar de qué nos habla el evangelio de San Mateo es: Mateo nos habla, los primeros 4 libros en el Nuevo Testamento son los evangelios.
Estos libros registran, fíjate, poner atención, registran el nacimiento, atención, el nacimiento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. El acercamiento de cada libro difiere, o sea, hay diferencias. Entonces, poner mucha atención de eso nos habla el Evangelio de San Mateo. Poner atención. Primero nos va a hablar de el nacimiento, vida, ministerio, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, primero, el Evangelio de San Mateo nos dice, da énfasis, el Evangelio de San Mateo da énfasis a Jesucristo como el Rey y se dirigió sobre todo a los judíos. Y cuando dice énfasis, significa que ahí especialmente pone mucho interés en que se está diciendo, se habla mucho de que se dé a conocer que da énfasis a Jesucristo como el Rey, no el Rey de este mundo, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, da énfasis a Jesucristo como el Rey y se dirigió sobre todo a los judíos. El Evangelio de San Mateo abre con la genealogía real y cierra con el Rey comisionando a sus discípulos. Por eso, allí en el Evangelio de San Mateo viene toda la genealogía, o sea, nuestros antepasados, en pocas palabras para que los entendamos, nuestros antepasados en el Evangelio de San Mateo. Entonces, eso nos habla el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Marcos nos habla, o sea, vuelve otra vez la palabra, da énfasis a Jesucristo, o sea, se le está reconociendo, ahí está diciendo lo que nos enseña. Da énfasis a Jesucristo como el siervo de Dios y se dirigió a los romanos. Ninguna genealogía se da, pues Jesús se retrata como un siervo y nadie está interesado en la genealogía de un siervo. El libro cierra con el Señor actuando con ellos, laborando como un siervo con sus discípulos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que se puso, lo que Él nos dice, al servicio de los demás para poner el ejemplo. No se puso como rey, como normalmente la humanidad somos el que tiene el poder y se cree superior y da nada más las órdenes, pero no lo hace con su ejemplo. En este caso es el Rey, por eso es el Rey de reyes y Señor de señores. Nos está dando el ejemplo, lo que Él está haciendo, que se pone al servicio de los demás. Por eso Él tiene la moral para poder decirnos, ponte al servicio del otro. No nada más que lo ordenó, lo enseñó con su ejemplo al ponerse al servicio de los demás. Y eso nos lo sigue diciendo a todos. Entonces dice, laborando como un siervo con sus discípulos, no porque Él es el Hijo de Dios, no va a hacer absolutamente nada. Para que no tengamos excusa para decir, es que tú no lo hiciste. No, aquí Él, lo que Él nos está pidiendo, Él lo hizo primero. Porque tiene la moral, porque lo hizo. No nada más lo ordenó, lo hizo, lo demostró. En el Evangelio de San Lucas nos dice, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto y el Salvador de los hombres imperfectos. Lucas 3 rastrea la genealogía humana de Jesús desde Adán. Lucas concluye con este hombre perfecto, Jesús ascendente al cielo a su Padre. ¿Por qué? Porque precisamente Adán, el primer hombre que fue desobediente, desobedeció.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hombre imperfecto. ¿Qué somos la humanidad? Imperfectos. El único perfecto, y aquí no lo dice, es que nuestro Señor no es igual que nosotros. Él sí fue obediente. Él sí obedeció a su Padre, que le dijo, vas a salvar al mundo con tu vida a precio de sangre. Y no lo dudó, simplemente obedeció a lo que el Padre le ordenó. Entonces, la humanidad, Adán, desobediencia, lo espiritual, la obediencia de ser el Hijo de Dios es obediencia, no cuestionó, y ahí vino la salvación. Con el ejemplo, que está diciendo que fue perfecto, porque el único perfecto es Él. Nosotros, todo lo contrario. Entonces, en el Evangelio de San Juan nos dice, enfatiza a Jesús en su posición como Hijo de Dios. O sea, se recalca, el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es el único, no hay más. El libro abre con Jesús, que es la palabra revelada como Dios. El versículo que concluye Juan indica que el mundo todo no podía contener los libros de todo lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Esta es una evidencia adicional de que Él era de verdad el Hijo de Dios. 3 años duró su ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo dejó todo con hechos. Demostró que es el Hijo de Dios. No hay nada que preguntar, que cuestionar. Entonces, es muy importante que tengamos este conocimiento de saber de qué se trata cada evangelio. En este caso que estoy hablando de los evangelios. Ahora, para poder ir aprendiendo a cómo manejar la Biblia. Por ejemplo, ¿qué tenemos que fijarnos comenzando con el Evangelio de San Mateo? Que eso es lo que te voy a compartir ahorita. Es nada más que tenemos que poner atención cuando leamos la introducción de cada evangelio. Es tenernos que fijar para ir aprendiendo, poner atención. Que sepamos cuál es el nombre del autor del libro de Mateo. ¿Quién fue? Nombrar al autor del libro de Mateo. Número 2, identificar a quién el libro de Mateo fue escrito, a quién se lo escribió, a quién se lo escribió Mateo. Tercero, declarar el propósito para el libro de Mateo. ¿Cuál es el propósito de este libro? En este caso, pues el Evangelio. Después, escribir, que sepamos nosotros escribir, dar esa información de memoria, que no la aprendamos. ¿Quién escribió? ¿A quién se lo envió? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Aprenderlo de memoria para ya que se nos quede en nuestra mente y al escuchar o buscar ya sepamos la información. Y después, para finalizar, declarar el principio de vida y ministerio para el libro de Mateo. O sea, y vamos a empezar, poner mucha atención, acordémonos que es para aprender, tener conocimiento de qué se trata de la palabra de Dios y empezarla a saber manejar, a poder entenderla. Dice, pero claro, primeramente tenemos que tener nuestra Biblia y empezar a dar los pasos como debe de ser, poco a poquito. Primeramente, la primera pregunta que te hice, ¿cuál es el autor del Evangelio de San Mateo? El autor es, ¿quién lo escribió? Al escuchar tú la palabra de autor, sepas que es Mateo. Entonces, que te repitas, ¿quién es el autor del Evangelio de San Mateo? Mateo. Después, ¿a quién fue escrito el Evangelio?
Entonces, ¿a quién fue escrito? Pues para ti, para mí, los que tenemos fe. Dice, ¿a quién? Pues a todos los creyentes, aunque el primer público intencional era a los judíos. Primeramente a ellos, pero ellos todavía están esperando que venga, no lo reconocen como el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice aquí, aunque el primer público intencional era a los judíos, a quienes él presentó a Jesús como el Mesías, el Hijo de David. Entonces, ¿a quién fue? A todos los creyentes, a los que tenemos fe que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de que creamos esto? Pues es presentar el ministerio de Jesús, enfatizando su papel como el rey de los judíos. Pero ellos todavía lo están esperando. Nosotros, yo de mi parte, yo creo que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues simplemente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19-20. Después, ¿cómo podemos escribir el principio de vida y ministerio? El orden final de Jesús a sus seguidores fue ir a todas las naciones con el Evangelio. Esa es la misión que tenemos todos los que tenemos fe y que creemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es que tenemos que ir a hablar de la palabra de Dios, evangelizar, enseñar a aquel que no sabe. ¿Y cuáles fueron los personajes principales? Pues ¿quiénes fueron los personajes principales en los evangelios? Pues los 12 apóstoles. Fíjense ya todo lo que se nos está explicando aquí, los 12 apóstoles. Esos son los personajes principales en los evangelios. Entonces, ¿qué tan importante es poner atención e ir sabiendo, tener conocimiento de qué nos habla toda la palabra de Dios? La información está, lo que falta es el deseo de aprender. Entonces, continúo con esto. ¿Dónde podemos encontrar las citas bíblicas y sobre todo qué nos está hablando en las citas bíblicas? Para poder ir entendiendo, en este caso te voy a compartir la escritura de la tentación de Cristo. La tentación de Cristo, que dice, la tentación de Cristo, ¿cuál fue la tentación que puso el enemigo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la tentación? Que le dijo primeramente que las piedras, ¿verdad? El ejemplo físico de piedras. Que si era el Hijo de Dios, que lo convirtiera en pan. Tentó a Jesús. Le puso la trampa. Qué atrevido el enemigo, ¿no? Y todavía, ¿cuántos cometemos ponerle trampas al Señor? Como se nos dijo el domingo. Las piedras. ¿Qué significa en la tentación física? O sea, del hambre. Por eso eran las piedras, porque después de 40 días y 40 noches, ¿cómo estaba la tentación de tener hambre? Una persona que no come en 40 días, ¿cómo tendrá hambre? Sabía la debilidad. En este caso a nosotros nos aplica, porque Dios, el Hijo de Dios, pues Él no está en el pecado como nosotros, pero nosotros los humanos, sabe el enemigo, por eso nos ataca nuestras debilidades. Y en este caso quiso ponerle la trampa al Señor, porque tenía hambre, dijo, pues con tal de comer, hará lo que sea. Y así la tentación está en nuestra vida de una y de mil maneras. Pero es simbólico. Es decir, la piedra. Entonces, que como humanidad es
el hambre físico, que tenemos hambre. Y entonces le dijo el enemigo de manera tramposa, si es que eres, está ya cuando decimos, si tú Dios, si es que eres el Hijo de Dios, y si es que tú quieres, y si es que tú puedes, así no le tenemos que preguntar al Señor, porque eso es trampa, eso es dudar del poder que Él tiene. Entonces no debemos de poner, y si tú quieres, Señor, y si tú puedes, no nada más decir que sea tu voluntad. Él sabe lo que necesitamos. Entonces aquí dice, si eres el Hijo de Dios, esto, convierte la piedra en pan. Eso es cuando nosotros pensamos que nosotros somos más sabiondos que nuestro Señor y nos atrevemos a decir semejante cosa. Porque yo lo digo, yo tengo el poder de hacer esto. No, nosotros no tenemos absolutamente nada. Es Dios. Todo lo hace Él y lo permite Él. A Él es al que le tenemos que preguntar, hacer la sugerencia, pero Él toma la decisión. No que nosotros por nosotros mismos tenemos ese poder. El único poder que tenemos es de pedirle a Él. Eso sí, ahí sí tenemos que ser bien, decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu poder, no hay nadie como tú. Entonces, y la respuesta la podemos encontrar a esa pregunta de que si eres el Hijo de Dios, ¿dónde podemos encontrar esto? Pues ahí está, Deuteronomio 8:3. Entonces, eso es físicamente la tentación de Cristo. Otra tentación que fue el pináculo del templo es tentándolo en la fe, en lo espiritual, que le dijo cuando estaba arriba, mero arriba, que mirara todo el panorama, y el enemigo se atrevió a ponerle la trampa, a decir, mira todo esto, si tú me adoras a mí, esto será tuyo. Qué tontería más grande, pero le hace la lucha, ¿no? El enemigo le hace la lucha. Si nos lo ofrecen a nosotros, humanamente, y nada más miremos lo que está pasando de hoy en día, el mundo, te ofrecen esto y haces hasta lo que sea con tal de tenerlo. El caso del Señor no, porque Él es quien es. Nosotros somos humanos. Nosotros estamos hechos de barro. Dice, y le vuelve a decir la palabra, y si eres el Hijo de Dios, que dijo, todo esto será tuyo, ¿no? ¿Tú crees que el Señor necesita que uno le diga que es de Él si todo es de Él? Ahora sí, como se dice, que igualado, ¿no? Qué atrevido. Entonces, la respuesta a esto está en Deuteronomio capítulo 6, 16. Ahora dice, los reinos del mundo. Dios no va a haber ninguna tentación que algo de este mundo le pueda llamar la atención, si Él es el dueño de todo. O otra vez, una vez más, si Él es el dueño del mundo, ¿qué le podemos, qué puede necesitar Él si de Él es todo? Pero nosotros humanamente, con tal de lograr lo de este mundo, que yo toque, que yo tenga todo en mis manos, que yo sea el número uno, que yo no tenga ninguna, que no me prive de nada, que yo tenga acceso a todo, sobre todo de hoy en día todo lo material. Todo lo material lo queremos tener, pero lo espiritual no lo queremos tener de cosa buena. Entonces todavía le dice el enemigo en la tentación, si adoras, si te postras ante mí y me adoras, te daré todo esto. Pues no. Ahí está la respuesta en Deuteronomio 6:13. Qué triste es que nosotros como humanos caigamos en todas esas tentaciones y muchas más. Somos vulnerables. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué somos vulnerables? ¿Por qué? Porque no queremos sacrificarnos por nada, y no en el mal sentido de decir el sacrificio. Es de que no tenemos que someternos a con tal de lograr hacer algo, a tener algo, a hacer algo que no es
lo que Dios nos dice en su palabra, en los 10 mandamientos. Tenemos que obedecer a Dios y no rendirnos ante nada que no venga de Él. Por más maravilloso que aparentemente te brillen los ojos. Como se dice vulgarmente, no todo lo que brilla es oro ni es para tu bien. Porque si nos basamos a lo que nos gusta, y sobre todo como humanos, somos muy visuales. Vemos algo bonito, algo atractivo, vemos los colores, vemos las piedras como brillan, todo lo que, por eso se dice no todo lo que brilla es oro, ni todas lo que vemos no es lo que, muchas veces de lo que vemos no es la verdad, no es lo bueno. Pero creemos porque se ve bonito. Pero ¿cómo está el interior? Pero sí, de lo único que sí tenemos la capacidad es poder decidir lo quiero o no lo quiero. Y allí están todas las cosas como lo que estamos viviendo de hoy en día. Todo lo que se ve, la fama, el dinero, lo mejor, todo luce muy bonito, muy llamativo todo. Pero ¿cómo está? Si ves a una muchacha por fuera que está 90, 60, 90, bellísima, o un muchacho muy guapo, muy joven, muy acá, y se ve que está bien, pero por dentro ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está su verdadero yo, su interior? En primer lugar, se tendría que ver si eso es de por sí natural. Posiblemente muchos sí son a base de muchísimo ejercicio. Pero, ¿con cuál es la intención? ¿Por qué quieres estar así tan atractivo, tan atractiva? ¿Para qué? Si es para ti mismo, pues solamente tú sabes. Pero si es para lograr cosas, eso ya es completamente diferente. Pero volvemos a lo mismo. Uno decide qué es lo que quieres, por qué lo quieres, qué es lo que tú quieres lograr con todo esto, a dónde te va a llevar, pero que sepa realmente, seas honesto contigo. Y puedes lograr todo lo que este mundo te ofrece, pero al final viene la factura. Y ahí es donde uno tiene que ponerse a reflexionar antes de hacer las cosas. Entonces dice, ya voy finalizando un poco esto, de dónde podemos encontrar las oraciones donde se nos dice que Jesús oró. ¿En qué lugar? Y el Evangelio. ¿Dónde se nos dice que Jesús oró? Se nos dice en su bautismo. Poner atención. En su bautismo. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Otro lugar donde Jesús oró, en un lugar solitario. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Otro lugar donde Jesús oró, en el desierto. Nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 16. Otro lugar, en toda la noche, donde le dijo a sus apóstoles toda la noche antes de escoger a los discípulos, donde les dijo, vamos a orar. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Otro lugar antes de su invitación, donde les dijo, venid hacia mí. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25, 27. Otro lugar donde dice, al alimentar los 5,000, a los 5,000 que les dio de comer, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 11. Otro lugar
después de alimentar a los 5,000. Capítulo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 23. Otro lugar, cuando Él dio la oración del Señor. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1-4. Otro lugar, en Cesarea de Filipo. Ahí también oró. En el Evangelio de San Lucas no lo dice, capítulo 9, versículo 18. Otro lugar, antes de su transfiguración. Eso no lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28-29. Otro momento de oración por los niños pequeños en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. Otro lugar, antes de la resurrección de Lázaro. Eso lo dice en Juan, capítulo 11, versículo 41-42. Otro lugar, en el templo. En Juan, capítulo 12, versículo 27-28. Otro lugar, en la cena. Eso lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, 26, 27. Por Pedro oró en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Cuando oró Jesús por sus discípulos y sus seguidores futuros. En Juan, capítulo 17. Otro lugar, en Getsemaní. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, 36, 39, 42 y 44. Otro lugar, en la cruz. Eso lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, 24. Otro lugar, a Emaús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24 al 30. Estos son los lugares donde nuestro Señor Jesucristo oró y por quién oró. ¿Dónde oró nuestro Señor? Otro donde nuestro Señor, ¿a quién se dirigió? ¿A quién le hizo los milagros? Nuestro Señor. Pues aquí nos dice que los milagros que hizo el Señor fue a leproso. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 2, 3, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 40 al 42, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 12, 13. El milagro que le hizo ¿a quién? Al siervo del centurión. Es otro milagro que le hizo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5, 13. Y en San Lucas, capítulo 7, versículo 1, 10. ¿A quién le hizo milagro también Pedro? A la suegra de Pedro, perdón. ¿A quién le hizo el milagro? Nuestro Señor, a la suegra de Pedro. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 14, 15. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, 30, 31. Y en Juan, capítulo 4, versículo 38, 39. Otro milagro que hizo, ¿a quién? A 2 gadarenos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28, 34, no lo dice. Y en San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 15. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 27, 35. Otro milagro, ¿a quién se lo hizo? Nuestro Señor fue el hombre paralizado. Eso no lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 2, 7, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 3, 12, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 18 al 25. Otro milagro que hizo nuestro Señor, ¿a quién fue? A la mujer con hemorragia o hemorroísa. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 20-22, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25-29, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 43-48. ¿A quién más le hizo milagros el Señor?
pues le hizo a dos hombres ciegos. Eso no lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 27 a 31. Otro milagro que hizo el Señor, ¿a quién se lo hizo? Pues fue al hombre mudo y poseído. Eso no lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 32, 33. Otro milagro más, ¿a quién se lo hizo? A la mano marchita o la mano seca, la mano tullida, donde no lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 10, 13. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 1 y 5. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 10. Otro milagro, ¿a quién se lo hizo? Al ciego, mudo, poseído. Eso no lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 22, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 14. Otro milagro, ¿a quién se lo hizo? Se lo hizo a la muchacha de la mujer cananea, que fue, nos lo dice ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 21, 28. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 24 al 30. Otro milagro, que fue al muchacho con epilepsia. Nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 14, 18. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 29. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 38, 43. ¿A quién más le hizo milagros el Señor? Pues fue a los hombres ciegos. Eso no lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, 29 al 34. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, 52. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. ¿A quién le hizo más otro milagro? Pues fue el hombre sordo y mudo. Eso no lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Otro milagro, ¿a quién le hizo? Nuestro Señor Jesucristo, pues, el milagro fue a el hombre poseído, que fue, nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, 26. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 33, 35. Otro milagro, ¿a quién le hizo? Pues fue a el hombre ciego en Bethsaida. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 23, 26. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 33, 35. Otro milagro, ¿a quién le hizo? Es a el hombre ciego de Bethsaida, o ya lo dije. Y otro milagro yo creo que me equivoqué en el hombre poseído. Vuelvo a repetir. El hombre poseído nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 33, 26. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 33, 35. Y el hombre ciego en Bethsaida, que fue otro milagro que el Señor hizo. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 22, 26. Y por último, pues es la mujer arqueada o encorvada. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 11, 13. Y también continuamos con el hombre con hidropesia. Eso no lo dice en el capítulo 14, versículo 1 al 4. Y a los 10 leprosos y a la oreja de Malco, y otro milagro al hijo del oficial, y otro el hombre enfermo de Betesda, y el hombre nacido ciego, y la tormenta tranquilizada, y caminando sobre el agua.
y 5,000 alimentados, 4,000 alimentados, y moneda en la boca del pez, y el árbol de higo marchito, la pesca, agua en vino, otra captura de pez, la hija de Jairo y el hijo de la viuda, Lázaro. Y a Lázaro. Entonces, ahora vamos sobre las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son la lámpara debajo de un cajón. Estas son las parábolas, los nombres. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14-15, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 21-22, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 16, y del 11 al 33. La otra siguiente parábola es la casa sobre la roca, que está en San Mateo capítulo 7, versículo 24, 27, y en el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 47, 49. Y el vestido nuevo está en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 16, y en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 21, y el nuevo vino en el capítulo 9, versículo 17, en el Evangelio de San Mateo, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 22, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 37, 38. El sembrador y los suelos, otra parábola, eso la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 3, 8, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3 al 8, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 5, 8. Y la semilla de mostaza la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 31, 32, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 30, 32, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 18, 19. En la cizaña nos habla, es otra parábola, capítulo 13, versículo, a ver, permítanme, si no estoy guiando mal aquí. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 33, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 20-21. La levadura, el tesoro oculto, la perla, la red, la oveja perdida, 2 deudores, obreros en la viña, 2 hijos, arrendatario malo, la fiesta de casamiento, el higo árbol o el árbol de higo, 10 damas de honor, los talentos y las ovejas y cabras, y el tiempo de segar la mies, el acreedor y los deudores, el buen samaritano, el amigo en necesidad, el necio rico, los sirvientes alertas, el mayordomo fiel, el árbol de higos sin higos, y los lugares de honor, y el gran banquete. Y contando el costo, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo deshonesto, el hombre rico y Lázaro, empleador y empleado, la viuda persistente y el fariseo y el publicano. Entonces, con esta enseñanza vamos a finalizar por el día de hoy, que es muchísima enseñanza, esperando que la repitas las veces que tú quieras, a tu tiempo. No hay ninguna prisa, simplemente es para estar teniendo más conocimiento de qué se nos habla en los evangelios, en este caso los evangelios. Así de que
Me siento muy bendecida al compartirte esta enseñanza, esperando que la aproveches cuando estés lavando los trastes, cuando estés haciendo tu quehacer en tu casita, cuando tengas tiempo y tengas el deseo de querer aprender, y para verificar, ¿cómo se dice? Comprobar que es así. Agarra tu Biblia y ve buscando lo que te estoy compartiendo, lo que tú busques, las enseñanzas, en este caso si son las parábolas o son los milagros, todo está ahí para aprender y que se nos vaya quedando poco a poco, de una en una, ya es ganancia. Cualquier cosa que uno vaya aprendiendo ya es ganancia. No se va a hacer de la noche a la mañana, todo poco a poquito, pero tiene uno que empezar a saber para poder ir aprendiendo, y sobre todo lo más importante es poniéndolo en práctica, porque la práctica hace al maestro. Y que siempre y cuando estemos dispuestos para aprender, porque si no tenemos ese deseo de aprender, se nos hace muy cansado, se nos hace muy enfadoso, y pensar que así tan rápido, de la noche a la mañana, vamos a aprender como si nada, que ya nos vamos a hacer unos eruditos, ¿no? Unos expertos en las cosas del Señor. Pues no, tampoco es así. Poco a poquito, y depende del hambre de cada persona, de que queramos aprender, estemos dispuestos a estar accesibles sin que nada se nos ponga los peros. Las montañas y los obstáculos nos los ponemos nosotros en nuestra mente. Todo mundo tenemos la capacidad de aprender, a unos tal vez más lentos, otros más rápidos, o unos súper rápidos, pero todos estamos capacitados para aprender. Cuando algo nos interesa, cuando algo nos gusta, cuando algo nos llama la atención, ahí ponemos nuestra mirada, nuestro interés. Pero cuando no nos gusta algo, no nos llama la atención nada, no queremos saber nada, no queremos tener más conocimiento, pues ¿quién se pone esas trabas, esos obstáculos? Somos nosotros, porque no estamos dispuestos para aprender, para tener aquello que para todo en la vida se necesita uno esforzarse. Las cosas no va a aprendérselas uno si nada más por querer aprender, pero si no abro la palabra de Dios, si no leo, no me pongo a meditar, no me pongo a reflexionar, pues ¿cómo me lo voy a aprender? Pues no, tiene que haber un esfuerzo, un interés. Así de que para podernos empezar a enamorar del Señor, tenemos que empezar a conocer de Él. Así como cuando andábamos, como siempre lo digo, los ejemplos de novias, de novios, hasta que nos casamos, hasta que vemos que tenemos algo en común y que ya uno decide casarse. ¿Por qué? Porque hubo ahí un interés, algo que te enganchó, algo que tienes en común con la persona que uno eligió. Pero si no hay interés, pues por más, aunque esté ahí, aunque se te regale, si no te gusta, no hay interés, pues no lo vas a aceptar. Cuando a uno le interesa algo, uno se esfuerza para lograr tenerlo. De otra manera, pues no. Así de que no hay excusa, la excusa la ponemos nosotros. Así de que tenemos que ser realistas y tenemos que entender de una vez por todas que para poder tener acceso a esta enseñanza tenemos que poner nuestro interés, nuestra disponibilidad para poder entender, poniéndola en práctica todas estas enseñanzas, para empezar a saber de la palabra de Dios. Que no nos cuenten, que no nos, como se dice vulgarmente, yo digo mucho eso de que a Chuchita la bolsearon, o sea, te hicieron tonto. No, que no te manipulen, que no te engañen, que tú tengas el conocimiento y vayas tú mismo aprendiendo más.
vayas comprobando las cosas como Dios te vaya guiando. Nadie tenemos realmente la última palabra en las cosas, pero el Señor sí. Entonces todo está en nosotros. Lo que queremos, lo que nos interesa, lo buscamos, aprendemos, nos esforzamos. Y si no, pues aunque se nos regale, yo aquí te estoy regalando el contenido, te estoy trayendo la enseñanza, así, para que en manos llenas, para que aprendas. Pero si tú no pones ese esfuerzo, pues yo ya cumplí mi misión. Yo estoy obedeciendo al Señor lo que Él puso en mi corazón que hiciera. Estoy aprendiendo yo, la primera que aprende soy yo. Lo comparto con ustedes, vamos aprendiendo juntos y vamos sabiendo más del Señor. Pero esa hambre que yo tengo de saber cada vez más y de compartirla con ustedes, pues a ustedes no los puedo forzar a que tengan esa hambre si no quieren. Pero yo estoy contribuyendo. Es la manera en que yo le agradezco a Dios lo que Él ha hecho en mi vida y que me lo comprueba cada vez más. Entonces le digo, Señor, pues aquí estoy para compartir lo que tú pones en mis manos y para que mis hermanos también aprendan al igual que yo. Aprendamos juntos. Aquí nadie somos maestros de nadie. El maestro es el Señor. Él es el único, porque Él nos está dando la enseñanza a ti y a mí por igual. Pero cada uno de nosotros decide en qué nivel queremos estar de aprendizaje, básico, mediano, intermedio o muy arriba. Todo eso depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. La enseñanza ahí está. Así de que, pues por el día de hoy, como siempre les digo, misión cumplida en la escuelita del Señor. Espero que no me dejen sola en el próximo video, que me acompañen, que sigamos aprendiendo juntos como hijos de Dios e ir compartiendo lo que vamos aprendiendo, enseñándole a otro, que no estamos solos, que todos, Dios nos dio la vida para ser felices y para precisamente brincar todos esos obstáculos que el enemigo nos pone por la ignorancia de no saber de Dios, de saber que tenemos un Dios que nos lo ha dado absolutamente todo, nos ha dado el tesoro, que es la sabiduría de tener esa relación personal con Él, con Dios. Y todo lo que Él nos dice en su santa palabra son las herramientas necesarias que necesitamos nosotros como hijos de Dios, ponerlas en práctica, y que Él nos ama tanto que nos ha heredado en vida, nos ha dado el testamento maravilloso de lograr todas las cosas buenas que nos merecemos como sus hijos. Es una herencia para que seamos buenos y no estemos mendigando absolutamente nada. No tenemos que andar, no somos huérfanos, tenemos padre y madre espirituales que están ahí mirando por nosotros, cuidándonos para que no nos desviemos por el mal camino, que tomemos el camino correcto, no por miedo obedecemos, sino por amor, porque comprobamos que todo lo que nos dice es porque nos ama, porque quiere nuestro bien, no quiere que estemos presos en la mentira, en el miedo, en la inseguridad, en el temor. No, es quererte, a quererte, a valorarte, a respetarte, pero de la única manera que lo vamos a poder lograr es teniéndolo a Él en nuestra vida, en nuestro corazón, porque teniéndolo a Él en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a hacer las cosas bien y no nos vamos a equivocar, porque le dimos el permiso a Él, como nuestro Padre que es, que Él nos guíe, que Él vaya delante de nosotros, alumbrándonos el camino, porque Él lo ve, Él sabe cuál es lo que hay allá adelante. Nosotros no, por eso nosotros vamos atrás, pero confiando en Él, porque Él va adelante. Él va a ir quitando todos los obstáculos que están ahí, que ha puesto el otro para tropezarme yo y que me vaya mal. Pero Él, que lo va viendo todo, va limpiando el camino. Por eso dice, yo soy lámpara tus pies. Yo voy delante de ti, te voy alumbrando. Pero para poder recibir esa luz tengo yo que ser obediente, hacer lo que Él me dice, por mi propio bien. Entendamos eso de una vez por todas. No es el Dios castigador, no es un Dios manipulador,
No es que yo le tengo que obedecer a él porque me mete miedo y porque no quiere que sepa yo más allá de lo que debo de saber. No, no es así. No nos dejemos manipular de esas enseñanzas. Es obediencia por mi propio bien. Punto. Porque Él es mi padre, Él es mi dueño. Él sabe lo que es bueno para mí, no lo que me va a perjudicar en mi vida. Así es de que esa es mi opinión, esa es mi verdad y esa es mi fe. Tú allá tendrás lo que tú creas que es lo correcto, pero eso es lo que yo siento en mi vida y lo que Él a mí me ha demostrado. Pero cada quien es libre de creer, no creer y de vivir o de hacer lo que crea que es conveniente. Pero yo nada más digo, ¿cuál es la evidencia de la vida de lo que Él me dice que haga y cómo estoy viviendo? Esa es la prueba que yo tengo en mí, de lo que Él me dice que debo de hacer. Si lo hago, estoy mirando la consecuencia, que todo es bueno. Pero cada quien, tú reflexiona allá en tu casita, tú en lo que tú crees te ha dado resultado, ¿estás bien? ¿Estás viviendo bien? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿O cuál es la evidencia de en lo que tú crees? ¿Cuál es tu Dios? ¿En qué has puesto tú tu fe? ¿En quién? ¿En qué? ¿Te ha respondido a que todo te estés bien, que no tengas cargo de conciencia, que no te avergüences, que no le hagas daño a nadie, que tú estés mirando de frente? ¿Cuál es la evidencia que tú tienes de en lo que tú crees, en donde tú has puesto tu fe? Cada quien allá en su casita se haga esa pregunta y se responda. Yo de lo que te estoy compartiendo es que lo que Él dice ahí y que lo estoy poniendo en práctica en mi vida, yo estoy comprobando día a día que es lo mejor. Y me siento tan feliz de saber que está alguien ahí para mí, que quiere mi propio bien, que quiere que yo sea feliz, que me ama realmente por lo que soy, porque me ha dado las herramientas para que yo no tenga que avergonzarme de mí misma. Entonces, ¿qué más quiero, Señor? Le digo, ahora sí, como me dice, me abraza, me besa y me dice, gracias, hija, porque ahí estás caminando, tratando, cayendo y levantando, pero ahí vas, me estás escuchando. Entonces le digo, gracias, Señor, no permitas que nunca me salga de tu cobertura, porque estoy consciente que en el momento en que yo me salga de tu cobertura, se acabó todo. Y yo no quiero eso. No, Señor, yo no quiero eso. Yo quiero hacer que todo lo que haga sea para agradarte a ti. En agradecimiento por todo lo que tú has hecho por mí. Tengo que ser agradecida. Así de que, pues ya con eso me despido. Espero me acompañes en el próximo video. Misión cumplida, como te digo, por el día de hoy en la escuelita del Señor. No me dejes sola y comparte los videos si tú así lo consideras. Tampoco es a fuerzas. Pero si te has beneficiado, pues me gustaría saber qué has aprendido. Y para seguir adelante con más, de saber que lo que estoy haciendo no es en vano. Pero eso es individual. Pues sin más, muchas gracias. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, lo mejor. Y empecemos a enamorarnos de Dios cada día más. Estar completamente enamoradas de Él. Hasta la próxima. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Mi nombre es María López. Adiós.